Una mañana de primavera envolvía Campolivar en una bruma tan ligera que apenas se distinguía de un susurro. Las hojas de los naranjos, aún húmedas de rocío, brillaban bajo la luz tibia que se filtraba entre las nubes. Dentro de una casa elegante, decorada con gusto sobrio, Marina Fuentes se encontraba sentada en la terraza frente a una mesa dispuesta con esmero. El desayuno para dos permanecía intacto: zumo de naranja recién exprimido, pan con tomate y aceite de oliva, un café que ya había perdido su aroma humeante. Marina, vestida con una bata de lino azul que delineaba suavemente su figura de 6 meses de embarazo, observaba en silencio la escena, con las manos descansando sobre el vientre abultado. Frente a ella, Héctor Domenech hojeaba un informe de inversiones sin levantar la mirada. El sonido seco de las hojas al pasar rompía el silencio en intervalos regulares. Marina, con voz casi ensayada, preguntó: ¿dormiste bien? Él respondió apenas un «lo justo», sin siquiera girar el rostro. El silencio entre ambos ya no era tenso, sino cargado de resignación. Héctor dejó el informe sobre la mesa, revisó su reloj suizo y murmuró que tenía que irse. No hubo beso de despedida, ni una caricia sobre el vientre. Marina permaneció inmóvil, escuchando el eco de los pasos de Héctor alejándose por el pasillo de mármol, hasta que el sonido sordo de la puerta principal cerrándose marcó el final de la escena. Desde la ventana del comedor, Marina vio cómo el Bentley gris metalizado cruzaba con suavidad las verjas automáticas. Las fuentes decorativas seguían funcionando, indiferentes a las ausencias. El sol comenzaba a calentar las baldosas de cerámica valenciana, mientras Marina recogía lentamente los platos, dejando intacto el de Héctor. Se obligó a comer una tostada con aceite de oliva y tomate triturado, aunque el estómago se le anudaba con cada bocado. No era la comida, era esa sensación viscosa de haber sido desplazada sin explicaciones. Caminó con lentitud hasta el despacho que una vez compartían. Ahora estaba cubierto de polvo, con carpetas cerradas alineadas con precisión. Sobre el escritorio, la tablet de Héctor seguía encendida. Con un impulso entre la curiosidad y la desesperación, Marina la desbloqueó con la huella aún registrada. La pantalla mostró de inmediato un artículo de prensa: Gala Luz de Valencia. Héctor Domenech encabezará la noche benéfica junto a destacadas personalidades. La imagen mostraba a Héctor acompañado de una mujer rubia de sonrisa audaz. Marina no reconocía el rostro, pero sí esa expresión confiada que él solo usaba cuando quería impresionar. El corazón le dio un vuelco. Esa gala era la misma que organizaban juntos cada primavera, y ahora ni siquiera había sido invitada. Se dejó caer sobre el sillón blanco de cuero, con las manos sobre el vientre. La criatura dentro de ella se movió suavemente, como si también percibiera el temblor que atravesaba a su madre. Cerró los ojos y respiró hondo, recordando cómo un año atrás, en ese mismo sillón, Héctor la había sorprendido con flores por su cumpleaños. El zumbido del móvil sobre la mesa la sacó de sus pensamientos. Un mensaje iluminaba la pantalla: necesitamos hablar urgente. Noelia Ibáñez, su amiga de infancia y actual asistente ejecutiva de Dominic Global, no era de mandar mensajes impulsivos. Si escribía urgente, lo era. Marina tomó el móvil, miró brevemente por la ventana, observando las sombras de los cipreses mecerse con la brisa. Sin responder, se incorporó, subió las escaleras con lentitud, se cambió la bata por un vestido de punto verde oliva, recogió el cabello en un moño sencillo y bajó con paso firme. Pidió al conductor que preparara el coche. Mientras el vehículo avanzaba por las amplias avenidas hacia el centro de Valencia, Marina apoyó la cabeza en el respaldo, cerrando los ojos un instante. Las imágenes cruzaban su mente como retazos desordenados. Las primeras citas con Héctor, la ilusión de construir juntos, la primera ecografía, y ahora esa ausencia que no era física sino afectiva, una desaparición progresiva envuelta en trajes caros y cenas interminables. El coche se detuvo frente a la cafetería junto a la estación del norte. Marina bajó lentamente. Los transeúntes caminaban sin prisa, ajenos al torbellino que se arremolinaba en su pecho. Antes de entrar, se detuvo un momento en la acera. El sol de media mañana le acariciaba los hombros y por primera vez en semanas
supo que algo estaba a punto de cambiar. Una vez dentro de la cafetería junto a la Estación del Norte, Marina se detuvo un instante para absorber el aroma a café recién molido mezclado con el perfume tenue de mantequilla tibia. El lugar no había cambiado en años. Mesas de madera oscura, ventanales amplios que dejaban pasar la luz suave de la mañana, camareros vestidos de blanco y negro, moviéndose con precisión casi coreografiada. Eligió una mesa junto al ventanal, donde podía observar el ir y venir de los trenes y de los viajeros que cruzaban la plaza con maletas, paraguas y pasos indecisos. Sus dedos acariciaban el borde de la taza aún vacía cuando, a los pocos minutos, Noelia entró. Su gesto era tenso, los ojos escaneando el entorno antes de acercarse. Se saludaron con un beso rápido en la mejilla, sin palabras de cortesía. Noelia se sentó frente a Marina, removiendo el café que el camarero dejó en la mesa casi de inmediato. «No te va a gustar lo que te voy a contar», susurró Noelia, sin rodeos. Marina mantuvo la mirada fija en su amiga y asintió lentamente. A veces el peor miedo es el que uno ya intuye, pero necesita escuchar en voz alta. «Héctor planea asistir esta noche a la gala con alguien», continuó Noelia. «No es un rumor. Lo vi yo misma en la lista de invitados VIP. Ella está acreditada como su pareja acompañante». Marina sintió cómo el mundo se contraía a su alrededor. Aunque las sospechas ya existían, escuchar la confirmación en boca de alguien de confianza la golpeó con una fuerza inesperada. «¿Quién es?», preguntó, apenas con un hilo de voz. «Isabel San Juan», respondió Noelia, bajando aún más el volumen. «Empresaria del sector farmacéutico, ambiciosa, conocida y peligrosa si se lo propone». Marina apretó los labios, conteniendo la oleada de emociones que amenazaba con desbordarla. Observó cómo el camarero se acercaba para ofrecer más leche caliente y, con una sonrisa educada, rechazó el servicio. Era una cortesía automática, la típica valenciana, que escondía una tormenta interna. «¿Y qué pretende?», preguntó Marina, sin levantar la voz. «Exhibirla como trofeo», respondió Noelia con una mirada de pena. «Quieren hacer pública la relación, usar la gala como plataforma. Muchos lo apoyan o se hacen los ciegos. Tú no estás en la lista, Marina». Un silencio espeso se instaló entre ambas. Marina inspiró hondo, luego miró por la ventana. Afuera, un grupo de adolescentes pasaba riendo, ajenos al dolor que se cocinaba en esa esquina del mundo. «¿Tienes pruebas?», preguntó finalmente. Noelia sacó del bolso un pequeño pendrive plateado. Lo colocó sobre la mesa como si pesara más de lo que aparentaba. «Aquí tienes correos, reservas, fotos. Lo he copiado todo de forma legal. Si te preguntan, lo encontraste tú». Marina tomó el pendrive sin dudar. No era una mujer de confrontaciones impulsivas, pero había algo sagrado en proteger la dignidad, más aún cuando se esperaba una hija. «Gracias, Noelia. Sé lo que arriesgas. No me importa. No puedo seguir viendo cómo te tratan como si fueras invisible». Volvieron a mirar el café. Afuera, una pareja de ancianos se tomaba de la mano bajo el sol. Marina sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó con elegancia. Se levantó con lentitud. «Tengo una visita que hacer», dijo con firmeza. Noelia no preguntó a quién. Marina salió del local, con el pendrive guardado en el bolsillo interior de su bolso. La plaza frente a la estación seguía bulliciosa, pero para ella todo se había reducido a un solo pensamiento. No iba a permitir que la borraran de su propia historia. Pidió al conductor que la llevara al barrio de El Carmen. Durante el trayecto, los recuerdos se sucedían como un río desbordado. Las primeras citas con Héctor, los paseos de primavera, la sonrisa que antes le pertenecía solo a ella. Todo parecía ahora parte de otra vida, de una película ajena. Al llegar, descendió del coche con la cabeza en alto. La puerta de madera antigua estaba justo donde la recordaba, con una placa discreta: Fernando Galeana, consultor independiente. Tocó 2 veces, y un joven de cabello rizado abrió casi de inmediato, reconociéndola sin necesidad de presentación. «El señor Galeana la recibirá enseguida. Pase, por favor». Marina entró con paso firme, dispuesta a no retroceder. Sabía que esa conversación marcaría el verdadero inicio de su lucha, y aunque aún no podía prever cómo terminaría, tenía claro que ya no era solo una esposa traicionada, sino una mujer decidida a proteger lo que realmente importaba: su dignidad y el futuro de su hija. La tarde caía suavemente sobre las callejuelas de El Carmen,
tiñendo los balcones de hierro forjado de tonos dorados y rosados. Marina cruzó el umbral de la oficina de Fernando Galeana con una mezcla de serenidad y tensión. El despacho olía a madera pulida y té negro con miel, una combinación que traía consigo recuerdos de tiempos más sencillos. Las paredes estaban forradas de libros, fotografías en blanco y negro de la antigua Valencia, y un pequeño cuadro con el río Turia al atardecer colgado junto a la ventana. Fernando apareció desde el fondo del despacho con su habitual elegancia discreta. Su cabello, ahora más gris que castaño, y su porte pausado contrastaban con la inquietud visible de Marina. Al verla, esbozó una sonrisa suave. ¿Cuánto tiempo?, saludó él, extendiendo la mano. Demasiado, respondió Marina, apretando su mano con sinceridad. Se sentaron en un sofá de cuero color tierra. Fernando ofreció una taza de té negro con miel, que Marina aceptó sin palabras. Durante unos instantes, ambos permanecieron en silencio, como si el peso de los años no compartidos se colara en el aire junto con el aroma del té. Sin rodeos, Marina colocó el pendrive sobre la mesa de roble. Fernando lo tomó entre los dedos, lo observó y asintió, entendiendo sin necesidad de explicaciones. Con movimientos tranquilos, lo insertó en su portátil y comenzó a revisar el contenido. Marina no hablaba. Sus ojos recorrían las estanterías del despacho, reconociendo títulos que solía hojear cuando acompañaba a Héctor en reuniones similares, aunque nunca como protagonista. Ahora, todo había cambiado. Fernando fruncía el ceño poco a poco mientras leía los documentos. Correos electrónicos, reservas de hotel, transferencias financieras. Cada línea confirmaba lo que Marina ya sabía, pero con la claridad que solo aportan los datos concretos. «Esto es grave», murmuró finalmente Fernando, cerrando el portátil con un suspiro. «No solo es sentimental, puede tener consecuencias legales», añadió Marina, con voz firme. «Lo sé. ¿Qué buscas, Marina? ¿Venganza? No. Claridad. Protección para mí y para mi hija». Fernando asintió, apoyando los codos sobre las rodillas, entrelazando las manos. «¿Estás dispuesta a enfrentarlo?». Marina dudó unos segundos, mirando la taza de té humeante entre sus manos. «No me deja elección», respondió finalmente. «Entonces no estarás sola», afirmó él con una calma que le transmitió a Marina una inesperada sensación de paz. Se levantaron casi al mismo tiempo. Fernando la acompañó hasta la puerta, abriéndola con un gesto elegante. «¿Crees que aún puede recapacitar?», preguntó Marina antes de salir. Fernando la miró directamente a los ojos. «Los hombres como Héctor no cambian por sí solos. Solo cambian cuando el mundo que han construido empieza a temblar». Marina sonrió con tristeza, bajando la mirada. Salió a la calle empedrada, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que ya no caminaba sola. Las piedras antiguas bajo sus pies parecían más firmes, como si la ciudad entera la acompañara en silencio. Esa misma noche, Marina regresó a su casa con una mezcla de vértigo y claridad. No sabía con exactitud lo que vendría, pero al menos ya había dado el primer paso. Al día siguiente, se levantó temprano, preparó su propio desayuno: pan con aceite de oliva y un poco de queso curado, y pasó varias horas organizando documentos, pensamientos y emociones. Las flores de los naranjos empezaban a abrirse, llenando la casa con un perfume suave que contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. A media mañana Fernando la llamó. Su voz sonaba más firme que el día anterior. «He revisado todo el contenido del pendrive. Podemos empezar a trabajar en una estrategia. Puedes venir esta tarde. Traeré a alguien contigo, deberías conocer». Esa persona resultó ser Clara Montes, una mujer de unos 50 años con el cabello corto y grisáceo, mirada clara y postura recta. Era abogada especializada en mediaciones familiares y resolución privada de conflictos financieros. Hablaba despacio, con respeto y sin rodeos. «Lo que tienes en manos, Marina, no solo es una traición personal, sino también una amenaza estructural a tus derechos patrimoniales. Héctor no puede actuar como si tú fueras invisible, ni legal, ni moralmente». Marina escuchaba en silencio, tomando notas, absorbiendo cada dato. Fernando la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que no era fácil sentarse en esa silla, sostener la mirada de dos personas que hablaban de contratos, daños colaterales y protección legal, mientras una vida se movía dentro de ti. Después de 2 horas de repaso, estrategias y advertencias, Clara se retiró. Fernando y Marina
quedaron solos en el despacho. Él le ofreció una infusión de manzanilla con limón, que Marina aceptó con una leve sonrisa. ¿Recuerdas aquella noche en la gala del Palau, hace 6 años? Preguntó Fernando, mirando por la ventana. Sí. Fue cuando Héctor anunció su primera expansión en Asia, respondió Marina, sin dejar de mirar la taza. Tú hiciste todo el trabajo detrás. Marina no respondió. Era cierto. Había sido así muchas veces. ¿Estás segura de querer aparecer esta noche en la gala?, insistió Fernando. Marina lo miró directamente. Si Héctor quiere jugar al espectáculo, que se prepare para compartir escenario. No voy a esconderme más. La determinación en su voz no era agresiva, sino serena, como quien ha comprendido que hay batallas que no se eligen, pero sí se pueden encarar con elegancia. Pasaron el resto de la tarde revisando fotos, listas de invitados, entradas alternativas. Fernando se encargó de gestionar una entrada discreta para ella y de contactar con su propio sastre para tener listo un vestido adecuado. Cuando Marina regresó a casa al anochecer, ya no tenía dudas. En el vestidor buscó entre prendas antiguas una caja que había guardado al fondo. Dentro, envuelto en papel de arroz, estaba el primer vestido que se había mandado hacer a medida al llegar a Valencia, azul medianoche, sin hombros, con caída elegante. Se lo probó frente al espejo. Le quedaba justo, incluso con el vientre redondeado. No necesitaba ajustes, solo firmeza. Marina se observó largamente, con una expresión tranquila. Sabía que esa noche no sería una más. Sería la noche en que su nombre, su historia y su dignidad volverían a ocupar el lugar que nunca debieron perder. La noche se desplegaba sobre Valencia como un manto de terciopelo azul profundo, salpicado de luces doradas que titilaban en las avenidas. En el corazón de la ciudad, el Palau de les Arts se erguía imponente, iluminado por cientos de focos que bañaban su arquitectura futurista con reflejos plateados. La gala benéfica más esperada del año reunía a políticos, empresarios y figuras del arte en un escenario cuidadosamente decorado, con mesas dispuestas en semicírculo alrededor de un estrado central. Mientras la mayoría de los invitados accedía por la entrada principal, posando para los fotógrafos entre flashes intermitentes, un coche de color oscuro se detenía en la puerta lateral del Palau, lejos de las miradas indiscretas. Del vehículo descendió Marina, vestida con su traje azul medianoche, sin más joyas que unos pendientes de perla blanca y el recogido sencillo de su cabello en un moño bajo. A su lado, Fernando la esperaba ya en el vestíbulo secundario, vestido con un traje azul oscuro, sin corbata, con la sobriedad que siempre lo había caracterizado. La recibió con una sonrisa breve, asintiendo con respeto. ¿Listo?, preguntó él en voz baja. Más que nunca, respondió Marina, tomando aire. El responsable de protocolo los saludó con discreción, comprobando sus nombres en la lista antes de guiarlos hacia el salón principal. Al cruzar la puerta, el murmullo habitual de una sala repleta de invitados se detuvo apenas un segundo, lo suficiente para que todas las miradas se volvieran hacia Marina. La luz de las lámparas de araña se reflejaba en su vestido, y aunque ella no buscaba protagonismo, su sola presencia imponía un silencio cargado de tensión. Sabía que Héctor estaba allí, en alguna mesa cercana al estrado, probablemente acompañado de Isabel, pero no se permitió buscarlo con la vista. Avanzó junto a Fernando con paso firme, sin apresurarse, hasta llegar a una mesa lateral lo suficientemente visible como para no pasar desapercibida, pero lo bastante discreta como para evitar el centro de atención inmediata. No tardaron en notar su llegada. Desde el extremo opuesto del salón, Héctor alzó la vista justo en el momento en que Marina tomaba asiento. Su expresión se tensó visiblemente, bajando la copa que sostenía sin darse cuenta. A su lado, Isabel giró la cabeza con curiosidad, luego con incomodidad. En sus ojos hubo primero duda, luego reconocimiento y por último alarma. Marina respiró hondo, manteniendo la serenidad que tanto le había costado construir. Fernando pidió al camarero una infusión para ella, rechazando discretamente el cava ofrecido por el protocolo. Durante varios minutos, la velada continuó entre discursos y música de cámara. El presidente de la fundación subió al estrado para agradecer a los benefactores, y entre aplausos tibios, Héctor fue invitado a decir unas palabras. Caminó hacia el escenario con la compostura estudiada de quien ha pasado años perfeccionando su imagen pública. Marina lo observó sin parpadear mientras hablaba de compromiso social,
de oportunidades para la infancia, de responsabilidad empresarial. Su voz era segura, pero ella, que lo conocía mejor que nadie, notó la grieta, un leve titubeo, una mirada que se desviaba hacia ella en medio del discurso. Cuando Héctor terminó, la sala aplaudió con cortesía. Él bajó del estrado, pero en lugar de regresar a su mesa, caminó directamente hacia Marina. Isabel lo miró de reojo, pero no lo acompañó. Marina, dijo Héctor al llegar frente a ella, no sabía que vendrías esta noche. Ella levantó la vista con una serenidad impresionante. Espero no estar interrumpiendo tu gran noche, respondió sin moverse de su silla. Fernando, a su lado, permanecía en silencio, pero su presencia era como un muro de contención. Héctor lo saludó con un leve gesto, apenas disimulado. No me lo esperaba, repitió Héctor, buscando algún terreno común. Ya lo noté, contestó Marina, pero pensé que después de tantos años apoyando esta gala, aún tenía derecho a asistir. El intercambio fue breve, pero suficiente para crear un nuevo eco en la sala. Varias miradas se dirigieron hacia ellos, algunas con curiosidad, otras con evidente incomodidad. ¿Podemos hablar en privado?, pidió Héctor finalmente. Marina dudó un instante. Luego asintió, claro. Pero Fernando viene conmigo. La terraza del Palau ofrecía una vista impresionante del Parque del Turia. Las luces tenues, el sonido lejano de la música y el frescor de la noche creaban una atmósfera de calma engañosa. Allí, entre macetas de lavanda y cortinas de lino que ondeaban suavemente, se desarrollaría el verdadero acto de la noche. Mientras caminaban hacia las puertas acristaladas, Marina supo que la escena había cambiado. Ya no era la mujer que acompañaba a Héctor como sombra. Esta vez era ella quien marcaba el ritmo. La terraza estaba casi desierta. Solo algunas parejas conversaban en voz baja cerca de la baranda. Marina se detuvo junto a una jardinera repleta de lavanda. Héctor cruzó los brazos, visiblemente incómodo. ¿Qué haces aquí, Marina? Pensé que habíamos acordado que este evento no era para ti este año. ¿Acordado?, repitió ella, con una sonrisa fría. No recuerdo haber sido consultada. Héctor suspiró. No quiero que esto se convierta en un escándalo. Tranquilo, dijo Marina, bajando la mirada hacia su vientre. El escándalo ya lo organizaste tú solo. Por primera vez, el silencio fue de él. Marina aprovechó ese momento para sacar de su bolso un sobre delgado. No vine aquí a hacer una escena, pero ya que estás tan preocupado por las apariencias, quiero que veas esto. Héctor tomó el sobre con cierta duda. Dentro había impresiones, correos electrónicos, facturas de hoteles, transferencias financieras hacia cuentas no declaradas. Cada página hablaba no solo de la relación con Isabel, sino también de operaciones turbias que hasta ahora había logrado mantener ocultas. ¿Qué es esto?, susurró Héctor, visiblemente alterado. Lo que he recopilado con ayuda de quienes aún tienen principios en tu empresa, respondió Marina, sin elevar la voz. No pienso usarlo, a menos que me obligues. Héctor la miró con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. ¿Estás amenazándome? Estoy cuidando a mi hija, replicó ella, posando las manos sobre su vientre, y a mí misma. Si pensabas dejarme a un lado como si nunca hubiera existido, te has equivocado. Fernando, que se había mantenido a 1 metro de distancia, se acercó un poco sin intervenir. Héctor lo miró de reojo. Tú también estás detrás de esto, dijo, apenas conteniéndose. Fernando no respondió con palabras, solo lo miró con una calma incómoda, como quien contempla a alguien que ha olvidado lo esencial. No se trata de bandos, intervino Marina. Se trata de respeto, de límites, de dignidad. Héctor bajó la vista hacia los papeles. Las manos le temblaban ligeramente. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente con voz más apagada. Quiero el respeto que no supiste darme, dijo Marina, con una serenidad casi dolorosa. Durante unos segundos, el único sonido fue el de la música de cuerda que flotaba desde el interior del Palau. Fernando colocó una mano ligera en la espalda de Marina, indicándole que era hora de marcharse. Ella asintió. Se dio la vuelta sin mirar atrás, dejando a Héctor solo con los documentos, la noche y su propio reflejo distorsionado en los cristales. Una mañana gris cubría Valencia con una llovizna fina, de esas que parecen quedarse suspendidas en el aire más que caer realmente. En Campolivar, Marina se despertó antes de lo habitual. Había dormido profundamente por primera vez en semanas. En la cocina preparó pan tostado con queso manchego y una infusión de jengibre. No había música, solo el murmullo constante de la lluvia golpeando los cristales.
Poco después de las 8, Fernando llegó con el diario bajo el brazo. No traía flores ni dulces, solo noticias y su mirada firme. Se saludaron con un gesto breve y se sentaron junto a la ventana, donde la luz gris se filtraba suavemente. «Hoy es el día», dijo Fernando dejando el periódico sobre la mesa. «El equipo legal dice que es el momento de mover la carta». Marina asintió en silencio. Sacó de un cajón el sobre que había escrito días antes, sellado solo con su nombre y el de Héctor. En su interior, las condiciones para una separación acordada, reparto justo de bienes, custodia total para ella, pensión adecuada para la niña, silencio mutuo y una advertencia implícita. A las 11:30, un mensajero entregó el sobre en el ático de Héctor. Marina no estuvo presente, pero imaginó el momento con claridad. Héctor recibiendo el sobre con el rostro tenso, leyendo cada palabra como si cada línea le restara un trozo de terreno bajo los pies. En efecto, en su despacho panorámico, Héctor se sentó en el borde del escritorio, leyendo el documento con el ceño fruncido. Al terminar, dejó caer el sobre la mesa, hundiendo la cabeza entre las manos. La luz del amanecer parecía más fría, más cortante. Esa misma mañana, Isabel reapareció sin avisar. No tocó el timbre, tenía llave. Entró con pasos secos, el bolso de piel colgando del hombro. «¿Sabes cuántos han dejado de responder mis llamadas?», fue lo primero que dijo al encontrar a Héctor en el salón, sentado en silencio. Él alzó la vista con expresión apagada. «No me metí en esto para ser la mujer del escándalo. Tú me dijiste que lo tenías todo bajo control». Héctor no respondió. Isabel soltó un suspiro impaciente, sacando las llaves de su bolso. «Ya no me conviene quedarme. Espero que tampoco pretendas arrastrarme contigo». Sin más, se marchó, dejando tras de sí un perfume caro y el eco de unas palabras que a Héctor le resultaban insoportablemente familiares. Mientras tanto, en la sede de Domenech Global se celebraba una reunión extraordinaria de la junta directiva. Varios miembros solicitaron una auditoría interna. Fue la primera vez que Héctor escuchó en voz alta la palabra que venía temiendo: transición. Sabía lo que significaba. Su tiempo como director estaba acabando. Esa misma tarde, Fernando llamó a Marina para informarle. «Héctor aceptará negociar. Está acorralado». Marina lo escuchó en silencio. No hubo júbilo, solo una sensación de cierre. Sabía que aún quedaban pasos por dar, pero el camino estaba claro. Días después, Fernando se presentó en Campo Olivar con una carpeta azul bajo el brazo. Dentro, una copia del preacuerdo redactado por el equipo legal. Marina lo leyó detenidamente, sin saltarse una sola línea. Firmó sin temblar. «Ahora empieza otra historia», dijo Fernando. Marina asintió con una sonrisa tranquila. «Pero esta vez la escribo yo». Al otro lado de la ciudad, Héctor se despidió del consejo en una reunión sin cámaras, sin prensa, sin discurso. Solo firmó y salió por una puerta secundaria. Afuera, no lo esperaba nadie. No había chofer, solo un coche de alquiler que conducía él mismo. Bajó al garaje, cerró la puerta y por primera vez en muchos años no sabía a dónde ir. Mientras tanto, en Campo Olivar, el jardín florecía bajo la lluvia tenue. Marina caminaba entre los arbustos de lavanda con pasos lentos, la tierra húmeda bajo los pies. En el porche, Fernando la esperaba con una taza de té caliente. No hablaban de negocios, solo compartían el silencio. A lo lejos, los grillos comenzaban su canto de verano, y en el cielo, la luna creciente brillaba como una promesa. La ciudad de Valencia amanecía con el cielo cubierto de un gris uniforme, esa clase de gris que apaga los colores y hace que todo parezca más silencioso. Marina, en su casa de Campo Olivar, se había levantado temprano. Preparó su desayuno habitual: pan con aceite de oliva, queso curado y una infusión de manzanilla. La cocina estaba impregnada de un aroma suave y cálido. Sobre la mesa, el preacuerdo firmado reposaba dentro de una carpeta azul, esperando el siguiente paso. Esa mañana tenía programada la reunión definitiva, el encuentro de mediación donde ambas partes firmarían el acuerdo legal ante un mediador. Era el cierre formal de todo lo vivido en los últimos meses. Marina se recogió el cabello en un moño bajo, eligió un conjunto sobrio en tonos tierra y salió hacia la Gran Vía de Valencia acompañada de Clara Montes, su abogada. El despacho de mediación se encontraba en un edificio elegante, con paredes revestidas de madera clara y ventanas amplias que dejaban entrar una luz tamizada.
Las sillas eran cómodas, sin pretensiones, y el ambiente invitaba más a la reflexión que al conflicto. Héctor ya estaba allí cuando Marina llegó. Lo reconoció enseguida, aunque parecía más delgado, más pálido, menos imponente. Sus ojos apenas la miraron al saludar. A su lado, un abogado vestido de gris claro revisaba unos documentos. La mediadora, una mujer mayor con gafas de marco grueso, habló con voz pausada. «Buenos días. Les recuerdo las reglas de este encuentro. Respeto, tiempo igual para cada parte y espacio para el silencio si hace falta». Marina asintió. Héctor simplemente respiró hondo. «Señor Domenech», continuó la mediadora, «la señora Fuentes ha propuesto un acuerdo de separación. ¿Ha tenido oportunidad de revisarlo?». «Sí», respondió él sin levantar la vista, «y estoy dispuesto a aceptarlo con un par de aclaraciones». Durante los siguientes minutos, los abogados intercambiaron términos técnicos. Marina no intervino. Se limitó a escuchar, a observar, a sentir cuando era necesario. No quería revancha, solo cierre. «La custodia será total para Marina», dijo Clara con voz firme, pero sin dureza. «Héctor podrá visitarla según un calendario acordado, siempre en condiciones adecuadas para el bienestar de la menor». Héctor no objetó. Solo pidió que no se le excluyera del proceso de decisión médica y educativa. «Acepto», dijo Marina. «No por él, sino por mi hija». Cuando todo estuvo dicho, la mediadora ofreció un breve receso. Marina salió al pasillo, caminó hasta una pequeña terraza con macetas de romero y albahaca. Se apoyó en la barandilla de hierro forjado y respiró. El aire olía a tierra mojada y a hojas secas, un aroma que le recordaba a su infancia. A los pocos minutos, Héctor se acercó. No llevaba la arrogancia de otros tiempos, sino una mezcla de torpeza y fragilidad que Marina no reconocía. «Gracias por no destruirme», dijo él sin rodeos. Marina no respondió de inmediato. Miraba las nubes que se deslizaban lentas sobre los tejados. «No lo hice por ti», contestó al fin. «Lo hice por nuestra hija y por mí». Héctor asintió. Sacó del bolsillo un pequeño sobre blanco. «Es una carta para ella. No sé si querrás guardarla o leerla tú primero». Marina lo tomó con cuidado. Lo guardó en su bolso sin abrirlo. «La leeré y decidiré cuándo le corresponde a ella». Se quedaron en silencio unos segundos. Luego, sin más palabras, regresaron a la sala. El acuerdo se firmó con tinta azul en 4 copias. Al final, se estrecharon la mano, no como enemigos vencidos, sino como 2 personas que por fin entendían los límites de lo que fueron. Esa misma noche, Marina volvió a casa sin prisa. La finca estaba tranquila. Se cambió de ropa, se recogió el pelo y bajó al despacho. Abrió el sobre con manos serenas. La letra de Héctor era reconocible, aunque más irregular que antes. La carta no pedía perdón ni buscaba explicaciones. Era un texto dirigido a su hija futura, lleno de recuerdos de infancia, deseos de cuidado y una confesión tímida. «No supe ser justo con tu madre, pero quiero aprender a ser un padre digno de ti». Marina dejó la carta dentro de un cuaderno de tapas duras. En la primera página escribió una fecha y una línea. «Para cuando estés lista. Para cuando estés lista». Durante los días siguientes, Fernando fue una presencia constante. No hablaban mucho de lo ocurrido. Hablaban de cosas simples. La ampliación de un centro comunitario, el nombre de la futura niña, la música que sonaría bien en su habitación. A veces cocinaban juntos, otras caminaban por el jardín en silencio. Una mañana, Marina se despertó con el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Se levantó con lentitud. Al pasar frente al espejo, se observó por un largo momento. Ya no era la mujer que temía al abandono. Era alguien que había atravesado el fuego y había salido intacta. No ilesa, pero entera. Ese mismo día, su abogada le comunicó que el juez había ratificado el acuerdo sin objeciones. Era oficial. Estaba divorciada. Marina recibió la noticia con serenidad. No hubo lágrimas ni sonrisas grandes, solo un suspiro largo, como quien por fin suelta un peso que ya no le pertenece. Por la tarde, recibió una llamada inesperada. Héctor, con voz más baja que nunca, le preguntó si podía pasar a ver la habitación de la bebé para empezar a imaginar cómo participar en su llegada. Marina dudó, pero accedió. Cuando él apareció en la puerta, con una expresión contenida, ella lo dejó entrar. Revisaron juntos los pequeños muebles de madera clara, los libros infantiles apilados
la cuna aún por montar. Héctor no tocó nada, solo miraba. Al salir, se detuvo en el umbral. «Gracias por dejarme estar», dijo, y Marina respondió con calma: «No le falles como me fallaste a mí». Héctor asintió. Se marchó en silencio. Marina cerró la puerta suavemente, sintiendo que poco a poco también ella empezaba a cerrar otras puertas por dentro. La luz dorada del atardecer teñía los edificios antiguos de Valencia, dándoles un tono cálido y sereno. Era una de esas tardes en las que el tiempo parecía detenerse, donde el bullicio de la ciudad se suavizaba y el aire olía a azahar. En el despacho de mediación donde semanas atrás Marina y Héctor habían firmado el preacuerdo, hoy se celebraba la reunión final para formalizar todos los detalles legales. Era un simple trámite, pero para Marina era mucho más que eso. Era el cierre definitivo de un capítulo largo y doloroso. Marina llegó acompañada de Fernando. Llevaba un vestido azul oscuro y un abrigo de lana gris claro, que contrastaba con su piel luminosa y su expresión tranquila. Al entrar en la sala, saludó con un gesto de cabeza a los presentes. Clara Montes, la mediadora, el abogado de Héctor y finalmente a Héctor mismo, que aguardaba ya en su sitio con el rostro visiblemente cansado, pero sin esa tensión arrogante que solía acompañarlo. La sala tenía un aire casi doméstico, con estanterías de madera clara, plantas en las esquinas y una luz cálida que se filtraba por los ventanales. Todo estaba dispuesto para facilitar el proceso. La mediadora tomó la palabra con voz calmada. «Hoy completamos el proceso iniciado hace un mes. Quiero agradecerles a ambos por la actitud respetuosa que han mantenido hasta ahora». Marina asintió con una leve sonrisa, sin apartar la mirada de la carpeta azul que reposaba sobre la mesa. Durante los primeros minutos se revisaron los últimos ajustes: horarios de visita, detalles financieros, autorizaciones médicas. Nada parecía fuera de lo previsto. Marina firmaba cada hoja con una pluma azul oscuro, cuidando la forma de cada letra como si quisiese marcar de manera consciente cada paso hacia su nueva vida. Héctor firmaba sin hablar. A veces levantaba la mirada, pero no decía nada. Al final, la mediadora ofreció un breve espacio para que, si lo deseaban, ambos pudieran decir unas palabras. Marina dudó un instante. Miró a Héctor y, con un tono bajo pero claro, dijo: «Te deseo que encuentres un lugar donde aprender a ser feliz sin necesidad de destruir a nadie para lograrlo». Héctor bajó la mirada. Cuando habló, lo hizo con voz apenas audible. «Gracias por no haberte ido de otra manera». No hubo más. Firmaron el último documento y se estrecharon la mano de forma breve y formal. Marina salió de la sala acompañada de Fernando, sintiendo que el peso sobre sus hombros era, por fin, un poco más liviano. De regreso a casa, el coche cruzó lentamente las avenidas ya encendidas con farolas que dibujaban caminos de luz entre los árboles. Marina observaba por la ventana, reflexionando en silencio. Al llegar a Campolivar, el cielo estaba cubierto de estrellas y una brisa fresca movía las ramas de los cipreses. Esa misma noche, en su despacho, Marina se sentó frente al escritorio donde había empezado todo. Sobre la mesa reposaba la carta que Héctor había escrito para su futura hija. Marina la volvió a leer, despacio, saboreando cada palabra. No había perdón explícito, pero sí había algo que ella reconocía, un intento sincero de hacer las cosas de otra manera. Guardó la carta en un cuaderno de tapas de cuero, junto con otros recuerdos, ecografías, fotos, cartas nunca enviadas. Cerró el cuaderno y lo colocó en la estantería más alta. Fernando llegó poco después. Llevaba consigo un paquete pequeño, envuelto en papel craft y atado con cuerda de lino. «¿Qué es esto?», preguntó Marina al recibirlo. «Un detalle para marcar el cierre de una etapa», respondió Fernando con su sonrisa tranquila. Marina desató la cuerda y abrió el paquete. Dentro había un cuaderno en blanco, con las tapas de piel azul oscuro y una inscripción en letras doradas: «Nueva historia». «Pensé que te gustaría escribir la siguiente parte», dijo Fernando. Marina lo miró, emocionada de una forma contenida. Dejó el cuaderno sobre la mesa, se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Después de un momento, regresó a la mesa, abrió el cuaderno y escribió la primera frase: «Hoy empiezo a escribir mi propia historia». Fernando la observaba en silencio, respetando el momento. No necesitaban palabras. Entre ellos se había construido algo que no tenía prisa ni nombre, solo una presencia constante y firme,
como las raíces de un árbol antiguo. Esa noche, antes de acostarse, Marina salió al jardín. Caminó descalza sobre la hierba, sintiendo la humedad fría en los pies. Alzó la vista hacia el cielo, respirando el aire limpio de la madrugada. No pensaba en el pasado, ni en lo que había perdido. Pensaba en lo que vendría, en su hija, en los días por construir, en las palabras por escribir. Y así, con la luna como única testigo, cerró los ojos y sonrió por primera vez en mucho tiempo sin tristeza de por medio. La primavera se había instalado por completo en Valencia. Los jardines de Campolivar se cubrían de flores blancas y lilas, los naranjos rebosaban de frutos maduros, y el cielo se mantenía azul intenso durante todo el día. Era una mañana templada, de esas en las que el silencio solo se interrumpe por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre las hojas. Marina se encontraba en el porche de su casa, meciendo suavemente una cuna de mimbre claro donde dormía su hija, Lucía. Tenía apenas unas semanas de vida, con mejillas sonrosadas y un cabello oscuro y abundante que recordaba al de su madre. Marina la observaba con una expresión de paz serena, diferente a cualquier otra que hubiera tenido antes. Fernando apareció desde el jardín con una taza de infusión caliente. No llevaba corbata ni chaqueta, solo una camisa azul claro y los zapatos descalzos. Se sentó a su lado en silencio, entregándole la taza. «¿Cómo ha dormido?», preguntó él con voz baja, como si temiera despertar a la niña. «Mejor que yo», respondió Marina con una sonrisa leve. Pasaron varios minutos en silencio, contemplando el paisaje. La vida de Marina había cambiado por completo en los últimos meses. La fundación que había iniciado para apoyar a mujeres en procesos de separación estaba funcionando con éxito. Fernando la ayudaba como asesor, aunque nunca tomaba protagonismo. Noelia seguía siendo su amiga más cercana, y a menudo pasaba las tardes con ellas, compartiendo café y conversaciones largas sobre cosas simples, libros, recetas, música. La casa, antes tan silenciosa y grande, ahora rebosaba de vida. Un día, mientras Marina organizaba la biblioteca, encontró la caja donde había guardado el cuaderno de tapas azules. Lo sacó, lo abrió y releyó la primera frase que había escrito semanas atrás. Sonrió con ternura. Lucía balbuceaba en su cuna cercana, como si percibiera que su madre estaba a punto de hacer algo importante. Marina se sentó en el escritorio de su madre, el mismo donde de pequeña había aprendido a escribir sus primeras historias. Tomó la pluma estilográfica que había heredado de ella y con un gesto lento pero decidido, escribió una nueva entrada. «Hoy Lucía ha sonreído por primera vez, y yo he aprendido que el amor no se mide por lo que se pierde, sino por lo que se construye después de perder». Esa tarde, Héctor vino a visitarlas por primera vez desde que Lucía nació. Marina lo recibió en el jardín, con la niña en brazos. No hubo reproches ni miradas duras, solo una conversación pausada donde él conoció a su hija. No se quedaron mucho tiempo, pero fue suficiente para marcar un inicio diferente. Al despedirse, Héctor miró a Marina con una mezcla de respeto y reconocimiento que nunca antes había mostrado de forma tan clara. «Gracias», fue lo único que dijo. Cuando el coche de Héctor desapareció entre los cipreses, Marina regresó al porche. Fernando la esperaba, leyendo el periódico. Al verla, se levantó y, sin decir nada, le tomó la mano con naturalidad. Esa noche, mientras Lucía dormía y la casa se llenaba del perfume de los jazmines en flor, Fernando y Marina compartieron una cena sencilla en el porche: pan tostado, aceite de oliva, queso curado, vino tinto suave. En un momento, Fernando sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera. La abrió despacio, revelando un anillo de plata sencilla con una piedra azul. «No es una propuesta clásica», dijo con una sonrisa discreta. «Solo quería que tuvieras algo que te recordara que, pase lo que pase, no estás sola». Marina lo miró, con los ojos brillando a la luz de las velas. «Gracias», susurró. No dijo más. No hacía falta. En su corazón ya no había espacio para dudas. Cuando la noche se cerró del todo, Marina subió al despacho. Abrió el cuaderno de tapas azules por una página nueva y escribió: «Hoy he decidido que esta historia no tiene final, porque las historias verdaderas no terminan, solo cambian de forma». Y con esa frase cerró el cuaderno suavemente, dejando que el silencio y la calma lo envolvieran todo. Y al cerrar el cuaderno, Marina pensó en todo lo vivido. Comprendió que, más allá de las pérdidas, lo verdaderamente importante
era aprender a valorar lo que uno tiene: la dignidad, la serenidad, el amor propio. La vida, como el río Turia que atraviesa Valencia, a veces cambia de cauce, pero nunca deja de fluir. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no está en los grandes gestos, sino en los pequeños actos de dignidad diaria. Aprender a soltar lo que nos hace daño, buscar nuestra propia paz y no permitir que nadie defina nuestro valor. Después de escuchar esta historia, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Creéis que en la vida es mejor luchar hasta el final por salvar una relación o saber retirarse a tiempo para proteger nuestra dignidad y empezar de nuevo? ¿Habéis vivido alguna vez una situación parecida en la que tuvisteis que decidir entre aguantar o soltar? Os leo con atención en los comentarios. Me encantaría conocer vuestras experiencias y puntos de vista. No olvidéis darle a me gusta, compartir este video si os ha conmovido y suscribiros para escuchar más historias como esta.